Entre las sombras del tiempo fue la mini historia más apoyada de entre las 3 de la semana pasada y por consecuencia obtiene su versión extendida. Recuerden que la mini historia más apoyada de la próxima semana recibirá su versión extendida. Los quiero. En un pueblo pesquero, abrazado por el vaivén del océano y acariciado por la luz intermitente de un antiguo faro, se entretejía la historia de Elena y Daniel. Sus vidas, marcadas por el amor y la pérdida, se entrelazaron de maneras inesperadas, desafiando las barreras del tiempo. La colina que se alzaba cerca del faro había sido testigo de los suspiros y risas de aquellos que buscaban refugio en sus sombras. Entre los secretos ocultos entre las olas y las luces danzantes, se gestaba una historia que desafiaría las expectativas y desvelaría verdades enterradas en los recovecos del destino. El faro, testigo silencioso de los secretos de Elena, se alzaba majestuoso en la colina. Cada noche, la mujer de cabellos plateados ascendía sus escalones desgastados por el tiempo para perderse en los recuerdos. La brisa marina acariciaba su rostro mientras la luz del faro parpadeaba en un ritmo melancólico. En la penumbra, la figura de un forastero emergió. Alex, un periodista con ojos avispados y una libreta ansiosa por llenarse. Él buscaba historias perdidas en los pliegues del pasado. Elena, con la mirada perdida en el horizonte, decidió confiar en la historia que había mantenido oculta por décadas. Cada noche, cuando el faro ilumina estas costas, siento que Daniel está aquí conmigo en espíritu. Con cada palabra que decía Elena, se tejían sentimientos de amor y pérdida. Elena compartió cómo conoció a Daniel, el marinero apasionado que le prometió regresar, y cómo el faro, en sus días de esplendor, iluminaba no solo las noches del pueblo, sino también los corazones de los amantes separados por el mar. ¿Y cómo era él? Cuéntame más sobre esos días. Diálogos entre Elena y Alex revelaron las emociones enterradas. La voz de Elena, llena de nostalgia, pintaba imágenes de noches estrelladas y promesas susurradas en la brisa del mar. Daniel era como el océano salvaje y libre. Sus ojos reflejaban la vastedad del horizonte y su risa resonaba como las olas rompiendo en la costa. Alex, con empatía, capturaba cada matiz de dolor y anhelo en su libreta. Parece que esos días eran mágicos. ¿Cómo terminó separándose de él? La colina resonaba con diálogos sutiles mientras el forastero intentaba comprender la magnitud del amor perdido. ¿Cómo se siente perder a alguien que aún amas?, preguntó Alex. Es como ver el faro en la distancia. Sabes que está ahí, pero la tormenta lo oscurece. Daniel partió en una tormenta que nunca se calmó en mi corazón. La noche cayó, pero el faro continuó su danza de sombras y luces. En el desván polvoriento de Elena, Alex descubrió una caja olvidada repleta de cartas amarillentas. Cada palabra escrita por Daniel era un eco del amor que una vez floreció y marcaron la revelación de secretos ocultos mientras Elena y Alex se sumergían en las dulces y dolorosas memorias. Estas cartas eran su vínculo conmigo cuando el océano nos separó. Con cada carta, el pasado cobraba vida. Escritos con tinta impregnada de esperanza y anhelo, se entrelazaron con los recuerdos de días en los que el faro brillaba por una luz más intensa. ¿Cómo te hacía sentir leer esas cartas? Elena, con lágrimas en los ojos, compartió diálogos internos de esperanza y pérdida. Cada palabra era como un susurro de su alma. Me hacía sentir conectada con él, incluso a través de la distancia. La conexión entre Elena y Alex creció mientras el periodista exploraba las cartas que se convirtieron en puentes sobre el abismo del tiempo. Es como si esas cartas fueran pequeñas ventanas al pasado. ¿Guardas algún secreto más? La búsqueda llevó a Alex por callejones oscuros y antiguas tabernas. Conversaciones con lugareños revelaron detalles sobre la última vez que vieron a Daniel. Mientras el periodista recopilaba información, Elena esperaba con el corazón en un susurro de esperanza. En las calles polvorientas del pueblo, las voces de los ancianos se mezclaban con el crujir de las puertas entreabiertas. Rostros arrugados se recordaban una tormenta que había devorado barcos enteros, entre ellos el de Daniel. Sin embargo, las palabras sugerían que su historia podría no haber concluido en el abrazo feroz del océano. Elena, cada vez más inquieta, compartió diálogos internos con Alex. Dudas y anhelos se entrelazaron en las noches silenciosas. ¿Podría el amor perdido encontrar su camino de regreso? La respuesta, como en las olas en el mar, estaba lejos de ser clara. El faro,
Aunque impotente en la distancia, parecía encogerse frente a la incertidumbre. En los callejones estrechos, Alex continuó tejiendo la trama de la historia, explorando las sombras que se agazapaban en las memorias de aquellos que habían compartido el horizonte con Daniel. En una taberna olvidada, un anciano marinero compartió una historia que la bruma del tiempo había intentado borrar. Daniel no desapareció en la tormenta, como decían las leyendas, sino que su barco naufragó en aguas lejanas. El faro, desde lo alto de la colina, pareció vibrar con la revelación. Elena, entre lágrimas, escuchó la historia con la respiración contenida. Las palabras del anciano, como las olas que chocaban en la costa, trajeron consigo una marea de emociones. La verdad, aunque liberadora, también pesaba como un ancla en su pecho. El horizonte, antes lleno de incertidumbre, se volvía más claro, y la búsqueda de respuestas continuaba en la penumbra de las calles empedradas. La historia se adentró aún más en las aguas tumultuosas de la memoria colectiva del pueblo pesquero. Alex, con su libreta llena de nombres y fechas, continuó desentrañando los hilos de la verdad. El faro, en su quietud desde la colina, parecía ser el único testigo silencioso de los secretos que emergían. Las conversaciones con lugareños se convirtieron en un flujo constante de relatos entrelazados. En el puerto, entre redes de pesca y barcos que zarparían con la próxima marea, surgieron historias de una tormenta que dejó cicatrices en la memoria del pueblo. Las olas, como voces olvidadas, murmuraban secretos de aquel día fatídico. Un anciano pescador, con ojos cansados que aún brillaban con la chispa de la juventud pasada, compartió detalles sobre la última vez que vio a Daniel. Sus palabras, como corrientes en el océano, llevaron a Alex hacia la verdad. Elena, mientras recibía estas revelaciones, experimentó una mezcla de emociones. La alegría de saber que Daniel sobrevivió se entrelazaba con la tristeza de los años perdidos. Los recuerdos, como conchas arrastradas por la marea, emergían en su mente, cada uno contando una parte de la historia que ella quería conocer. La búsqueda de Alex, aunque fructífera en respuestas, también dejó una sombra de incertidumbre. ¿Por qué Daniel no regresó después de todos estos años? ¿Qué fuerzas desconocidas lo mantuvieron lejos de las cosas familiares? La colina, con el faro como centinela silente, aguardaba el siguiente capítulo de esta historia de amor que se desplegaba como un pergamino antiguo. Esa noche, Elena se sumergió en los recuerdos más vívidos de su pasado. La luna brillaba sobre el faro como un farol de la nostalgia, y el murmullo del océano sirvió como el telón de fondo de su viaje por la memoria. En la quietud de su habitación, las imágenes del pasado cobraron vida. Daniel y Elena paseaban por la playa, el crepúsculo tiñendo el cielo con tonos cálidos. El sonido suave de las olas acompañaba sus pasos mientras caminaban de la mano. Esta playa siempre ha sido nuestro refugio, ¿verdad? Sí, aquí es donde el mundo desaparece y solo estamos tú y yo. Las risas resonaban como campanas, y el faro, en la distancia, iluminaba su complicidad. Daniel tomó una concha del suelo y se la ofreció a Elena como un tesoro recién descubierto. Guarda esto, es nuestro secreto en el tiempo. Lo guardaré siempre como guardo nuestro amor. Las palabras flotaban en el aire, entrelazando sus corazones en un pacto eterno. Elena recordaba cada detalle, cada risa compartida y cada mirada que trascendía las palabras. La escena cambió y se encontraron bajo el faro una noche de tormenta. Las olas rugían con ferocidad, pero su amor era un faro más fuerte que cualquier tempestad. Aunque las olas se estrellen contra nosotros, nuestro amor resistirá. Siempre estaremos juntos sin importar qué. El recuerdo vibraba con la intensidad de la promesa compartida. La tormenta en el cielo se reflejaba en sus ojos, pero la determinación en sus corazones nunca titubeó. Elena, en el presente, tocó la concha que Daniel le dio tantos años atrás. Cerró los ojos, permitiendo que las olas de la memoria lo envolvieran. La luz del faro iluminaba su rostro, y en ese instante podía sentir la presencia de Daniel a su lado, como si el tiempo se desvaneciera y los dos estuvieran nuevamente bajo el cielo estrellado. La colina, con el faro como testigo saliente, celebró la conexión eterna entre dos almas que se prometieron amor en cada amanecer y en cada puesta de sol. La mañana despertó con un resplandor dorado sobre el pintoresco pueblo pesquero, y Alex, el incansable periodista, se preparaba para explorar los capítulos aún ocultos de la historia de Daniel y Elena. La colina con el faro, imperturbable, esperaba nuevas revelaciones. Elena,
Decidida a compartir más sobre su pasado, guió a Alex por las calles empedradas hasta un rincón especial del pueblo, la vieja taberna donde Daniel y ella solían encontrarse en sus días de juventud. Aquí es donde solíamos refugiarnos de las tormentas, no solo las del cielo, sino las que rugían en nuestros corazones. El interior de la taberna resonaba con la música de antaño. Las mesas gastadas por el tiempo testificaban los susurros de risas compartidas y confesiones íntimas. Elena señaló hacia una esquina apartada. Una mesa pequeña, apenas iluminada por una vela titilante, llevaba grabados los nombres de Daniel y Elena, eternizados como testimonio de su amor. Aquí fue donde nos prometimos amor eterno. ¿Puedes sentir la energía de esos días? Las sombras del pasado danzaban en la penumbra, y Alex, con su libreta en mano, intentaba capturar la esencia de esos momentos compartidos. Describe cómo era Daniel en esos momentos, cuando el amor florecía en cada palabra compartida. Elena, con los ojos iluminados por la llama de los recuerdos, pintó un retrato vívido de aquel joven apasionado. Daniel era un soñador. Sus ojos reflejaban el horizonte, siempre buscando algo más. En cada palabra, en cada gesto, veía su dedicación a hacer de nuestra historia un cuento eterno. Los diálogos entre Elena y Alex se entrelazaron con los ecos de risas y confesiones que aún resonaban en la vieja taberna. Cada palabra compartida era una hoja desgastada de su historia de amor. ¿Hubo algún momento particular que recuerdes con especial cariño? Elena, sumida en la nostalgia, compartió diálogos y susurros de noches en las que el mundo desaparecía y solo quedaban ellos dos. Hubo una noche bajo el faro, cuando las estrellas parecían susurros del universo. Ahí, Daniel me prometió que siempre seríamos la luz en la oscuridad del otro. La colina, con el faro como testigo, presenció la narración de un capítulo más profundo de la historia de amor entre Daniel y Elena. La taberna, llena de susurros del pasado, aguardaba para revelar aún más secretos en las sombras de aquel rincón especial del tiempo. La búsqueda de Alex llevó a explorar rincones olvidados del pintoresco pueblo pesquero. Entre callejones desgastados y edificios antiguos, descubrió un cementerio a las afueras del pueblo. Las lápidas, cubiertas de musgo y marcadas por el paso del tiempo, contaban historias silenciosas. Elena lo llevó a la tumba de Daniel, donde las flores frescas contrastaban con la quietud del lugar. El silencio era testigo mientras Alex absorbía la gravedad del momento. Elena, con gestos sutiles, compartió fragmentos de su dolor. Sin palabras, trazó las líneas de las cicatrices en su corazón con la llama de sus dedos. Las lágrimas, como gotas de rocío en la hierba, revelaban el lamento de un amor interrumpido. El periodista, respetuoso, dejó que el silencio hablara por sí mismo. La colina, con el faro como guardián siempre, observaba cómo las sombras de los recuerdos se fundían con la luz del presente. Juntos, Elena y Alex caminaron por el sendero, donde las lápidas contaban historias de vidas que se entrelazaron con la trama de Daniel y Elena. Entre susurros del viento y el crujir de hojas secas, se revelaban detalles de amores perdidos, sueños inconclusos y la eternidad que abraza a cada alma. En una esquina del cementerio, una figura solitaria tallaba inscripciones en una lápida. Era el anciano pescador que compartió secretos marinos con Alex. En silencio, sus manos arrugadas contaban historias de camaradería con Daniel, de batallas contra las olas y de la fuerza del vínculo entre los marineros. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando Elena y Alex abandonaron el cementerio. El faro, desde su posición elevada, proyectaba una luz tenue sobre el cementerio, como un farol que guiaba a las almas a su descanso eterno. El siguiente amanecer teñía el cielo con tonos cálidos mientras Elena y Alex regresaban a la colina con el faro. La brisa marina jugueteaba con sus cabellos y el rumor de las olas acompañaba su ascenso. Elena, con una mirada que reflejaba la expectación, señaló hacia el faro de piedra que se alzaba majestuosamente en la cima. Era como un centinela que guardaba secretos ocultos en su luz intermitente. Este faro ha sido testigo de innumerables historias y hoy quizás revele una verdad que ha permanecido en las sombras. Al llegar a la plataforma del faro, el anciano pescador los esperaba, sosteniendo una carta en sus manos, una carta que el tiempo no había podido borrar. Las palabras escritas con determinación resonaban en cada línea.
El amanecer nos revela más de lo que creemos. Presten atención a la sombra que danzan en la luz del nuevo día. Con paciencia, observaron cómo las sombras del faro se proyectaban en la plataforma, pero entre esas sombras, la carta se volvía legible. Elena, con las manos temblorosas, tomó la carta y comenzó a leer. Elena, no sé dónde me encuentro, tampoco sé si llegarás a leer esto, pero no me rendiré hasta encontrarte. Las olas me llevaron a lugares lejanos, pero en cada resplandor del faro, en cada ola que ves a la orilla, siento tu presencia a mi lado. Las lágrimas de Elena caían sobre la carta, mezclándose con las palabras de Daniel. La colina, con el faro como testigo, se llenó de la energía de un reencuentro que desafiaba las barreras del tiempo. Alex, asombrado por la escena, tomó notas apresuradas, tratando de capturar la magia de ese momento. La historia de Daniel y Elena, que había estado marcada por la pérdida, ahora se teñía con los matices de la esperanza y el amor que había perdurado a través de las sombras del tiempo. El anciano pescador, con una sonrisa que reflejaba sabiduría, se acercó a ellos. Hoy la historia toma un giro que desvelará los secretos que han permanecido ocultos entre las sombras del faro. El anciano pescador les contó la verdadera historia de Daniel. Explicó que, en una época de tormentas y naufragios, Daniel fue dado por desaparecido, pero en realidad fue rescatado por un barco de pescadores de una isla lejana. Sin medios para comunicarse con el pueblo, Daniel viajó por el mundo en busca de un modo de regresar. La tumba de Daniel siempre estuvo vacía. Él nunca llegó a la isla y todos los del pueblo le dieron por muerto. Elena, con una mezcla de emociones en su rostro, asimilaba la verdad que cambiaba todo. La colina, con el faro como testigo, parecía palpitar con la revelación de que el amor de Daniel nunca se desvaneció, sino que navegó a través de los océanos en su búsqueda. Daniel, no importa dónde estés, te encontraré. Las palabras de la carta, como un juramento susurrado por el viento, se unieron al resplandor del faro. La colina, con el faro como testigo, celebró la revelación de un secreto que transformó la narrativa de una historia que desafiaba las expectativas. Elena y Alex se encontraban aún en la colina, la carta de Daniel entre sus manos. ¿Dónde estás ahora? Él siempre trata de regresar al faro, esperando un momento propicio para revelarse. Su amor por ti, Elena, ha sido su brújula en esta travesía. La colina, que siempre había guardado sus secretos en las sombras, ahora compartía una verdad que cambiaría la vida de Elena para siempre. La luz del faro parpadeaba la noche, y Elena, acompañada de Alex, esperaba en la colina junto al anciano pescador. La brisa marina llevaba consigo la promesa de un reencuentro. Cuando Daniel se perdió en el mar, yo venía de aquella isla lejana a la que llegó él. Sin embargo, Daniel y yo decidimos salir en busca de ayuda. Viajé en la dirección opuesta a la que Daniel tomó. Esa divergencia nos llevó a destinos distintos. El anciano relató cómo, después de numerosos intentos, logró llegar al pueblo pesquero, pero Daniel, atrapado en su propia odisea, nunca pudo encontrar su camino de vuelta. En un momento mágico, las sombras del faro cobraron vida, y el anciano pescador, débil pero decidido, dio un paso hacia adelante. La luz reveló su rostro marcado por los años y las travesías. Elena, mi tiempo en este mundo está llegando a su fin, pero antes de partir, deseo ser testigo del reencuentro que has esperado tanto. Daniel emergió entre las sombras del faro, sus ojos se encontraron con los de Elena, y el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, el paso de los años se había dejado huellas en el anciano, y su salud estaba debilitada. Daniel. Elena corrió hacia él, pero esta vez era ella quien sostenía a Daniel en sus brazos. Sus manos temblorosas acariciaban el rostro arrugado de su amado. Elena, mi amor, siempre has sido mi faro. Aunque el tiempo nos haya separado, la luz de tu amor siempre me guió de regreso. En medio de la luz del faro, Daniel sonrió débilmente, encontrando consuelo en el abrazo de Elena. Las lágrimas de felicidad y tristeza se mezclaban en el rostro de ella, mientras le susurraba palabras de amor. Gracias por regresar, Daniel. Gracias por ser mi faro también. En ese momento, el anciano pescador, con paz en su rostro, observaba la escena con gratitud. La luz del faro pareció brillar con intensidad, como si la colina y el faro despidieran al anciano agradecidos por su papel en la historia. Daniel, sintiendo la paz del reencuentro, cerró los ojos en los brazos de Elena.
La luz del faro, como una guía en la oscuridad, marcó el final de su odisea. La colina, con el faro como testigo, dejó que la luz iluminara la historia de Daniel y Elena. Gracias por ser mi motivo de seguir adelante en mi vida. Te amo. Al terminar su frase, Daniel se despidió del mundo, muriendo en los brazos de su amada, quien lo sostenía con delicadeza y amor. Las lágrimas de Elena cayeron en el rostro de Daniel, haciendo que ese momento quedara marcado para siempre en la historia del pueblo. En esa noche, el faro guiaba no solo a los barcos en el océano, sino también a dos corazones que, a pesar de las adversidades, habían encontrado su puerto seguro. Agradezco a todos los que pudieron hacer realidad esta historia, ya sea apoyando con sus voces o dejando su pulgar arriba en su mini historia favorita.